vamos a entrar en materia porque sí, evidentemente, el precio de la carne de res está preocupando a algunas personas. Vamos a hablar justamente de esta temática y de lo que hoy se ha dicho. ¿Va a aumentar, no va a aumentar? Ha habido un ampliado. Información. Si va a los mercados de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando y Beni, no se sorprenda. Hay nuevos precios para el kilo de la carne de res. Su incremento oscila entre 1 bolivianos a 3. Si está en Cochabamba, Santa Cruz y Tarija ya venía pagando más caro, puesto que a mediados de octubre en esas regiones se determinó un aumento del precio del kilo del alimento entre 1 y 3 bolivianos. Pero nada asegura que no haya un segundo aumento, sostuvo la dirigencia de comercializadores de carne al detalle de Santa Cruz. Bueno, en base a eso es que también se va a generar para el 2022 un nuevo balance de oferta y demanda de carne que pueda reflejar lo que es la realidad y demostrar lo que siempre hemos dicho nosotros los ganaderos y sabíamos, ¿no?, que existe una oferta interesante para poder abastecer el mercado interno sin ningún contratiempo y a la vez también el crecimiento que se ha venido dando, generar un excedente para poder colocar en los mercados de exportación. Eso es algo que vamos a trabajar. Jesús Uchani, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia, Contracabol, indicó que en el ampliado nacional que se realizó este jueves 18 de noviembre, se acordó subir los precios del kilo de la carne de res en el resto del país. El dirigente precisó que se llega a esta lamentable situación porque los ganaderos siguen ofreciendo carne a un costo alto y porque el acuerdo con el gobierno para mejorar los precios ha fracasado. Ponemos, por favor, nuestro número de WhatsApp para que usted nos pueda escribir, porque nos interesa su opinión sobre este y sobre todo lo que pase, todos los temas que pasan, toquemos y pasemos y veamos en este Aquí en Vivo de viernes. Esta noche nos acompaña don Jesús Uchani. Gracias por estar, secretario nacional de Contracabol, que es la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia. Y también está el secretario general de la Contracabol, don Luis Pocoma. Gracias por estar conmigo. Sonríame un poquito, don Luis, bastante serio hoy. Pero bueno, también esta temática está preocupando a algunas amas de casa. Ya nos hemos sobresaltado en octubre, ¿no es cierto?, cuando aumentó el precio de la carne en Santa Cruz. La información que tenemos es que en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija se ha mantenido desde octubre. No ha habido ninguna rebaja de esos 3 bolivianos que subieron. Así es, correcto. Nosotros en el acuerdo del 26 de octubre, con el ministro Banca, el viceministro Lacó y demás representantes del gobierno, habíamos acordado de mantener los precios en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija en cuanto se mantengan los centros de remate. ¿En cuanto se mantenga? En cuanto se mantenga. En ese entonces estaba ya subida los precios en los centros de remate. Si es que los centros de remate lo bajaban a partir del acuerdo, nosotros automáticamente en los departamentos que ya han subido, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, la íbamos a bajar, pero lamentablemente, más al contrario, ha subido los precios en los centros de remate. Exactamente, pero ahora estamos viendo que en otras ciudades, al margen de estas 3 que hemos mencionado, también se está dando un determinado incremento. No en todos los mercados, evidentemente, que es lo que a la ama de casa le interesa, pero sí ya en algunos hay un incremento de 1 a 3 bolivianos. ¿Qué pasa con eso? Sí, a ver, hay que aclarar a la población boliviana que nosotros este tema hemos ido denunciando hace un año. Le hemos indicado al gobierno que hay una subida de precios de parte del ganadero. Porque nosotros ganadero. Así es. En este momento el ganadero es el que ya está ofreciendo más caro a los intermediarios. Nosotros como vendedores al detalle ya estamos recibiendo de las empresas frigoríficas y demás internadores a precio mucho más caro de lo que estaba en ese entonces. Le explico. Por estos mismos meses del año pasado, estamos hablando el kilo gancho, 17, 18, 19, hasta 20 bolivianos la mejor carne. En este momento, bueno, en el acuerdo de abril estuvimos ya por los 22 bolivianos y le hicimos notar al gobierno. Seguimos denunciando la subida, la escalada de precios de parte de los ganaderos. Y los ganaderos dicen que no hay motivo para que se eleve el precio de la carne. Pero si es que ellos nos están entregando una carne más cara, ahora en octubre ya estaba establecido el precio, el kilo de peso vivo salido en carne a 24 bolivianos. En este momento,
La carne más cara que está en Tarija se está vendiendo el kilo gancho a 25 bolivianos. Ahora, el gobierno, tenían una reunión con el gobierno, ¿qué ha pasado? Porque lo que se anticipó es que fracasó el diálogo con ellos. El día de hoy sí hemos sido invitados a una reunión. Bueno, nosotros venimos de un ampliado del día de ayer. Estuvieron presentes todos los ejecutivos departamentales. Hablemos del ampliado entonces del de ayer. ¿En qué quedaron? Correcto. Bueno, el ampliado que se ha llevado acá ayer a convocatoria de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia tuvo la presencia de los 9 departamentos en donde se ha analizado el cumplimiento o no del acuerdo realizado con el Gobierno Nacional en fecha 26 de octubre. En el acuerdo se ha debatido bastante intensamente el contenido del acuerdo realizado con el gobierno. Estaba el tema de los centros de remate, ya. La familia carnicera de Bolivia había pedido el cierre de los centros de remate. ¿Por qué? Los centros de remate no están cerrados, para que la población nos entienda un poco. Se ha pedido el cierre de los centros de remate debido a que nosotros hemos identificado los centros de remate como un foco de especulación. Hemos identificado los centros de remate, los sitios, los lugares donde se comercializa el ganado en pie, sí, a precios demasiado elevados. Es por ello que al gobierno, habiendo identificado esto, se había denunciado y se había pedido el cierre de los centros de remate. Entonces no vemos el cierre de centros de remate. En el ampliado que se llevó a cabo se ha visto que no hay cumplimiento por ese sentido. Entonces en el ampliado se ha analizado también el siguiente punto, que era el tema del contrabando, ¿ya? En el tema del contrabando tampoco se ha avanzado como nosotros esperábamos. A ver, ¿qué pasa con relación a este tema para que la gente entienda? ¿Contrabando de dónde? Bueno, explicarle a la población lo siguiente. Bien. Evidentemente hay escasez de ganado. Nosotros hemos identificado la escasez de ganado. ¿En nuestro país? En nuestro país. Hay poca oferta de ganado en pie en el país. Eso nosotros como Contracabol lo hemos podido identificar en los 9 departamentos. Y las principales causas son la exportación y el contrabando. Hay una exportación desmesurada que no se ha podido calcular por el gobierno. Se han exportado 16.000 toneladas este año, cuando hace 2-3 años se estaban exportando en razón de 2.000, 3.000 toneladas. Entonces ha habido un exceso en la exportación, por un lado. Por otro lado, también los departamentos fronterizos con los vecinos países de Brasil y Perú han identificado un excesivo contrabando de ganado en pie a estos vecinos países. Es decir, que está saliendo ganado de nuestro país hacia estas otras naciones. Correcto. Ay, ahora sí estoy entendiendo mejor. Entonces está ocasionado que obviamente haya menor oferta de ganado en el país, y esto ha ocasionado que el precio del ganado de la carne se eleve. Entonces, ahora bien, quiero permítame presentarles lo que dijo hace pocas horas el ministro Néstor Ruanca. Nos imaginamos que es a raíz de la reunión que tuvieron. Escuchemos por favor al ministro. Evidentemente, el paro cívico ha perjudicado en el traslado de la carne del ganado en pie a los centros de remate o a los centros de comercialización de este importante producto que abastece a la población boliviana. Los ganaderos han comunicado que a partir de hoy día están normalizando este abastecimiento, y creemos que en las próximas horas y próximos días se tiene que normalizar este abastecimiento con este producto importante. A ver, me indica por favor, producción. Tenemos declaraciones del presidente de FEGASACRUZ, por favor, con relación a este tema. Escuchemos. Para nosotros es importante también manifestar que ya se está trabajando en mesa de trabajo junto con autoridades de distintos ministerios en la problemática que tiene que ver con el reglamento de los centros de subasta de ganado. Igualmente estamos actualizando indicadores productivos y zootécnicos para poder generar un nuevo balance de oferta y demanda de carne que refleje más a cabalidad la realidad de lo que es en estos días la ganadería boliviana. Nosotros confiamos en que hay muchos indicadores técnicos que han mejorado
como el peso abate de los animales, el porcentaje de aprovechamiento de los animales. A ver, ¿qué me dice don Jesús? A ver, nosotros como los centros de remate hemos identificado como los centros de especulación. ¿Por Ahí qué? está el problema para ustedes. Uno de los problemas, porque los dueños de los centros de remate son los ganaderos. Los pujantes para la compra son los propios ganaderos. Los que compran el ganado, en la mayoría de los casos, son los propios ganaderos. ¿Eso qué significa? Que el ganadero trae su ganado, hace fijar el precio alto, porque él es el pujante, lo eleva y lo vuelve a su previo. Y de su previo nos las vuelve a vender a nosotros. Entonces, ahí es el encarecimiento. Para mayor explicación, un ganado X de una regular calidad, a estas mismas alturas del año pasado estaba el kilo peso vivo 8.50, 9.50. En este momento, y es conocimiento del gobierno, el kilo peso vivo está 13, 14 a 14.50. ¿Eso qué llega a significar? Nosotros manejamos como trabajadores en carne una tabla de 50-50. Ya. Eso llega a significar que un ganado de 200 kilos llega a 100 kilos. O un ganado de 400 kilos peso vivo llega a pesar 200 kilos en carcasa. Ahora, lo que costaba 8.50 costaba 17 bolivianos el peso en carcasa. Ahora, en 14 bolivianos llegaría a costar... Cuando habla de carcasa, ¿qué significa? Que es una carne faeneada. Ya, perfecto. O sea, desechando pelos, toda la mendencia, pezuñas, todo lo que no sé si, todo lo que no es para vender. Así es. En este momento... O para consumo. Esa misma carne que costaba en aquel entonces de 17 a 20 bolivianos, esa misma carne está costando el peso ahí en carne, en carcasa, 24, 25 bolivianos. Allá en Tarija, en Santa Cruz, acá está costando en el mercado de La Paz de la misma manera. Hay variantes, sí, en la carne del altiplano. Hay que aclarar ese tema, que es un poco más económico, ya. Pero la carne que se vende mayormente es del oriente boliviano. En este momento, vayamos a verificar si es que es posible, la carne en carcasa está de 22.50 a 23 bolivianos. Ahí en las cámaras frigoríficas. Bueno, ahora, don Luis, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué va a pasar después? Porque en este momento lo que le interesa al ama de casa o al consumidor es tener su carne en buen estado, que sea una carne que no esté mal. Como ustedes han dicho, hay carne hasta de tercera calidad, en algún momento he escuchado decir esto, pero que sea de buena calidad y que tenga un buen precio. Correcto. ¿Qué viene ahora? Es preocupación de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia la subida de precio. Nuestro interés principal como confederación es evitar cualquier subida de precio en el país. Es por eso que Contracabol desde enero de este año ha tomado diferentes medidas, ha hecho contacto con el gobierno para denunciar estos hechos que están sucediendo, el exceso de exportación, el contrabando, en este último caso los centros de remate. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el precio del ganado en pie pare, para evitar una subida de precios en el país. ¿Van a volver a tener una nueva reunión con el gobierno? Con ese compromiso, Contracabol ha firmado acuerdos, los acuerdos no han sido cumplidos o medianamente cumplidos. Lo que ha decidido ayer la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia es lo siguiente. La Confederación denuncia a los ganaderos por el abuso en la subida de precios en el país. Y al gobierno nacional por no saber controlar a los ganaderos en esta subida de precios. Muy bien. Nosotros como ganaderos, nosotros como comercializadores de carne, hemos aguantado esta subida de precios hasta donde se ha podido. Hemos denunciado, hemos marchado, hemos protestado, nos hemos reunido con el gobierno, pero lamentablemente no se ha podido llegar a un buen fin. ¿Esto qué significa? Que mañana vamos a encontrar una carne con otro precio. Sí, a ver, lamentablemente es así. Bueno, ya en el interior del país, les decía, en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba, ya sí se ha subido. Nosotros, como Contracabol, cuidamos siempre la carne. Hemos sido luchadores hasta ahora, pero esto se ha salido de control. Por ese mismo motivo, nosotros en el ampliado nacional hemos determinado a que si es que el ganadero
nos sigue subiendo el precio, nosotros la vamos a trasladar ese mayor precio al consumidor final. Lamentablemente lo que nosotros no hemos tenido. Ahora, nosotros hemos denunciado públicamente y la denunciamos. Si es que el gobierno no paraliza, no cierra las fronteras para el traslado de ganado, sí, esto se va a descontrolar más. Si es que el gobierno autoriza para el año 2022 la exportación de carne al exterior, vamos a volver a los mismos problemas que las tenemos hoy. Esto ya no se ha vuelto una subida más de precio, ya se está volviendo una escalada de precio a nivel nacional. Muy bien, le agradezco mucho, don Jesús, por haber estado con nosotros. Usted también, don Luis, de Contracabol. Pues el caso trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne, denunciando que los ganaderos serían los responsables de este incremento en el precio de la carne de res. Gracias una vez más y estaremos en contacto. Muchas gracias.